I continuem així, ja saben vostès que estan en directe i bueno, ja 1 de desembre ja s'acosten s'acosten els Nadals, comencem a elucubrar que podria anar bé, no?, per aquests dinars i sopars que normalment solen ser copiosos en Nadal, no? Comencem a pensar i a fer el nostre menú mental, no? Però, clar, per a parlar d'aquest tema, tenim així una convidada, una gran experta precisament en nutrició, que es va, jo crec que precisament a esbrinar com podem sobreviure als dinars i als sopars de Nadal. Per a mi és un auténtico placer presentar a Paula Marx. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien. Aquí estamos. Un auténtico placer. Ya viniste una vez. Por cierto, tuvo mucha aceptación tu entrevista, sobre todo por las recomendaciones que nos hiciste, que yo creo que a bote pronto, tengo que decir que a mí personalmente me fueron muy bien. Pero bueno, ya llega Navidad, ¿no? Claro, Navidad. Yo recuerdo mucho mi madre, por ejemplo, cuando era niño, ¿no? Ir con ella al supermercado y comprar de todo, ¿no? Es como que... Tenemos costumbre de llenar el carro, llenar las mesas y agasajar a nuestros invitados con todo lo que tengamos y de lo bueno lo mejor en ese sentido y es como que lo relacionamos a mesas llenas, comidas copiosas, abundantes. Abundantes, ¿no? Que cuando realmente, claro, es un tema interesante ahora que nos puedes aconsejar, porque claro, normalmente cuando las familias suelen ir a comprar para este evento tan importante como es la Navidad, esta festividad tan nuestra, claro, ahí de repente no hay límite, ¿no? Empezamos a llenar los carros que a veces parece que te vayas como a un, no sé, a un espacio donde vas a estar alejado durante mucho tiempo, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos harías? Evidentemente, son días de excesos. Sí, está claro. Además, para mí, fundamentalmente, las Navidades, o sea, no el principal ítem, o no tenemos que relacionarlo a que es comer y beber sin control. O sea, al final es... Vamos a reunirnos, vamos a disfrutar, ¿no?, de este tiempo que vamos a tener, pues de estar todos juntos, de vernos, de conversar, de charlar. O sea, vamos a darle importancia a lo que realmente es esas comidas o esas cenas navideñas de juntarnos, ¿no? Y de disfrutar de ese momento social. Pero es verdad que siempre va acompañado todo lo social con comida y bebida. Entonces, la mejor recomendación es planificación. Planificación. Si tú te planificas y te organizas, comprarás lo que tú vas a necesitar, elaborarás lo que realmente has planificado que vas a necesitar, porque al final no tiene sentido que si tú comes de normal pues un plato o 2 platos más el postre, poner 5 primeros y 3 segundos, no tiene sentido. Entonces, o poner una picada en la cual está dirigida a 5 personas, pero aquí pueden comer 20 personas, porque al final eso te va a generar sobras que no sabes qué hacer con ellas, que lo vas a tener ahí a tu alcance, además son alimentos densos energéticamente hablando, claro, entonces como los tienes ahí al alcance, pues el desfisi, o a lo mejor vas con más prisas, el estrés y no has desayunado, chica, me como cualquier cosa y como lo tengo ahí al alcance, pues tienes más facilidad de al final romper tu patrón alimentario, no solo los días señalados, que es lo más normal del mundo mundial y nos sucede a todo el mundo, a mí incluida, sino que al final, si analizas el mes completo, pues claro, 20 días de los 30. Y también está el tema social, ¿no? Que es un tema social. Tú, por ejemplo, a ti te invitan, imaginemos que invitan a Paula, me invitan a mí a una cena, claro, normalmente te ofrecen de todo. Claro, es claro. Por un tema de educación muchas veces aceptamos lo que nos ofrecen. Es decir, te pongo un poquito de esto y tú, claro, te sabe mal decir a la señora, no sé, imaginemos la señora... la anfitriona. La anfitriona que ha estado todo el día preparando la comida, ¿no? Sí. Y de repente, claro, esta crema tienes que probarla porque está muy bien. Claro, se mezcla la crema, después te meten el pavo, ¿no?, que es muy típico también, ¿no? Con diversos entremeses por medio. Es decir, ¿a partir de cuándo tú, por ejemplo, recomiendas decir poco o vale la pena probar un poco de cada cosa? Para mí lo ideal es, está claro que tú al final sabes, porque más o menos todos los años siempre cocinamos lo mismo, o cuando vas a casa de tu familiar prácticamente las mesas son muy similares, ¿no? Entonces, no tienes que adelantarte, tú no tienes que preparar al cuerpo como si estuviéramos cogiendo... te están atando, ¿no? Y cuando te sueltan ya vas desaforado. No, o sea, tú desayuna, tu rutina habitual, tu media mañana, y luego si es la cena, por ejemplo, de empresa, de amigos, o la cena de Nochebuena, tienes que merendar y llegar con tu hambre habitual. Para mí el mejor consejo es no preparar al organismo para el gran festín, sino que seguir tu rutina diaria
y llegar con el hambre tuya habitual. Eso te va a hacer que cuando tú llegues de invitado a esa casa o a ese lugar, vayas con un hambre normal y primero en lo que te centres es en prestar atención a los invitados y al resto de acompañantes y preguntar qué tal, cómo te va todo tal, y no irte directamente hacia esa mesa de aperitivos que ya tenemos perfectamente ahí preparada, o a esa cervecita o esa copita de vino. Entonces, ya al final lo que estás haciendo también un poco es darle orden y su momento. Y al llegar también con tu hambre habitual, pues te va a permitir mantener esa educación que hablamos, ¿no? De poder catar o probar todo, pero cuando tú te sirvas vas a servirte con conciencia. Por lo tanto, te servirás en tu plato la ración que tú consideras que en ese momento vas a consumir, y probablemente va a ser inferior a cuando tú lo haces con más sensación de hambre. Porque si no, el momento de segola, ¿no? Pues coges y te fiques de todo, te pones el plato lleno y luego estás harto y una digestión muy pesada, claro. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Venga. Bueno, esto no es ni aperitivo, ¿no? Esto sería ya una bomba nuclear, ¿verdad? Claro, esto ya es del previo a la Nochebuena, ¿no? El 23, que cae sábado, es, venga, nos vamos con amigos. Sí, bueno. Aquí la vemos dubitativa, como me comería el croissant, pero y tengo un montón de fruta delante, ¿no? Que siempre es más recomendable, ¿verdad? Son un poco humorísticas las fotografías, claro, pero yo creo que también realmente refleja muchas mesas de Navidad, ¿verdad? Sí, pero mira, esta está bastante equilibrada y bastante bien. Tenemos un poco ahí como un puré de boniato, está el pollo, que al ser en una técnica culinaria sencilla, que es al horno, pues probablemente también muy bien. La ración que se ha servido en el plato, por lo que se visualiza desde aquí, bastante equilibrada. Sí. Por lo tanto, ahí parece un consumo bastante moderado y consciente. Ajá. ¿Ves? Aquí mira cuántos aperitivos tenemos y cuántos entrantes. Pero claro, lo bueno de esto, que al estar en el centro de mesa, tú decides. Puedes qué te elegir, pones en tu plato. Claro. Es interesante, ¿no? Porque tú ahí no te sirven a ti. O sea, tú eliges lo que quieres comer. Claro. Es una ventaja. Sí. ¿No? Sí, porque ya seguro que ya tienes buen criterio. Sí. Aquí se mezclan ya dulces con... Pero claro, yo, por ejemplo, una cosa que quería preguntarte. Claro, no solo es una mezcla de comida distinta, sino también de bebida. Estamos hablando de bebida alcohólica donde tú, lo has comentado antes, se mezcla cerveza, se mezcla vino. Sabes que muy bien, ya sabes que están las recomendaciones. Para el pescado, vino blanco, para carnes, vino tinto, crianza, si puede ser. Pero después es que llega después el cava, precisamente con el turrón, etcétera. Quiero decir, y luego ¿qué pasa con las bebidas? Digestivo. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas que se mezclan? A ver, ya no es que se mezclen, o sea, sobre todo es la cantidad de alcohol, pues la cantidad de calorías vacías que aportamos a nuestro organismo, y luego al final que también desplazamos la hidratación. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, claro, para mí lo importante es verdad que es muy social, ¿no? Y que hay que consumirlo con moderación y que se presta en estas fechas. O sea, el decir no consumas alcohol, bueno, la recomendación es consume con moderación, porque entiendes o das por hecho pues el tipo de celebración que va implícito en... Pero para mí lo importante es, sin darnos cuenta, con las prisas, que llegamos tarde, nos tenemos que vestir, casi no hemos desayunado, casi no hemos tomado nada, no hemos bebido agua, y por lo tanto llegamos con una ingesta muy, muy limitada en cuanto a contenido acuoso, y cuando llegas a esta comida copiosa o cena copiosa, encima el alcohol, que también me potencia esa deshidratación. Al final del día, ¿cuánta agua he bebido? Esa sería la pregunta que yo lanzaría. Es interesante, claro. Entonces, porque mientras bebes alcohol te deshidratas. Claro, y aparte las calorías vacías. Entonces lo que tienes que hacer es que el agua también esté presente en estas mesas, y me parece bien que a lo mejor no quieras poner la botella de plástico, pero hay jarras preciosas o botellas reutilizables de vidrio estupendas que también quedan bien con la decoración de nuestra mesa navideña, y así si la vemos no nos olvidamos y lo tenemos más fácil a la hora de servirnos. Y luego también, pues lo mismo, ¿no? Ya que voy a, hidratémonos pre y post. Pre y post. Y por cada copa de vino o de alcohol me debes 2 vasos de agua. Sí, una buena compensación de esa medida. Por lo menos para la hidratación, sí. Ajá. A nivel de calorías, no, o sea, es lo que hay. Entran y tú al final lo tienes que compensar con actividad física, y luego haciendo un poco un análisis de qué es lo que hemos consumido estos días, que son alimentos más densos y más energéticos, ¿cuáles hemos desplazado? Pues las frutas, las verduras, las cocciones sencillas, ¿no? Pues una plancha o tal, y entonces el resto de días de semana, después de los días señalados, en mi alimentación basal, ¿cuál debe ser? Pues debo incrementar las legumbres, la base vegetal y las técnicas culinarias sencillas y el agua de hidratación. Súper interesante. Vamos a centrarnos por días, evidentemente. Día importante, el 23
24 ya, ¿no? Llegamos al 24, Nochebuena, ¿no? Nochebuena ya es la primera super mega cena que no solo comes mucho, sino que, y quería preguntarte sobre eso. ¿Qué ocurre? Claro, pues estás comiendo durante mucho tiempo, porque puede empezar, tú lo has dicho, llegas por la tarde, noche, empiezas con el aperitivo directamente y empiezas con los entrantes, primer plato, muchas veces hay segundo plato en muchas casas, el postre, el cava, el turrón, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué recomiendas también con el tiempo de la cena? Porque claro, puede ser desde 1 hora a cenas que pueden llegar a 3 horas. Claro, si cuentas todo el tiempo desde el inicio del aperitivo hasta el final del postre, que prácticamente te vas ya a casa, medio piripi, muchas veces, ¿no? Claro, es mucho tiempo ahí. Sí, ¿el organismo cómo lo vive eso? Comer durante tanto tiempo. A ver, sufre porque ya no es el comer durante mucho tiempo, es el tipo de alimentos, de nutrientes y de platos que mi organismo no está habituado, que en ese momento le estoy dando, además de una forma de cantidades más abundantes de las que está habituado, y la digestión es mucho más lenta y mucho más pesada. Por lo tanto, me voy a ir mucho más molesto a dormir, la digestión me va a costar mucho más, por lo tanto, el sueño no lo vas a conciliar de la misma forma porque al final afecta a todo. El mayor consejo un poco para no dilatarlas tantas, al final, como tener tiempos, ¿no? El aperitivo, una vez ya los tengo a todos, hacemos un poquito del aperitivo, una media horeta, y luego ya enseguida sacamos el plato principal o primero y segundo plato, pero si pongo el primero y el segundo plato ya perfectamente racionado y voy sirviendo como cuando vamos a cualquier boda o cualquier evento de catering, ¿no? Donde van los tiempos marcados. Pues esto sucede sobre todo también en este tipo de eventos, porque así también cuando tú ingieres el postre de la fruta fresca y luego ya sacas los turrones, uno de los errores que cometemos, y por eso también consumimos más, es que tú al final la bandeja de turrones la dejas de perpetua, es perenne, forma parte de la decoración de la mesa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Acabas que tú estás, continuamente. Estás charrando amigablemente, fenomenal, súper a gusto, distendidamente, y es un poco como un acto reflejo, o sea, sin querer, por el propio desfisi, pues el llevarte algo a la boca o el tener algo en las manos, y comes sin darte cuenta, sin tener conciencia. Más por gula, ¿no? Que por hambre. Vale, entonces, ¿qué recomiendas después? Porque claro, tenemos después la comida de Navidad, el día 25, atención, claro, acaba la cena del día 24, después de los villancicos, etcétera. Salimos. Claro, ¿recomiendas, por ejemplo, algún tipo de paseo para que vaya haciendo la digestión? Hombre, lo ideal es que vayas... No sé, para no meterte en casa directamente, digo yo. Claro, lo ideal es que por la mañana, al final la comida es a mediodía, a las 2, desde que nos levantamos hasta la hora, nos da tiempo para muchas cosas. Entonces, obviamente, claro, meter el ejercicio físico, por supuesto. Hidratarnos con agua, por excelencia, el día 25 de Navidad, y luego hacer un desayuno. En este caso, por ejemplo, el desayuno, si tu desayuno habitual es una tostada con algo de fiambre o de jamón o tal, ten en cuenta que al final, como ya consumiste embutidos la noche de antes y probablemente también te los encuentres en la comida de Navidad, pues házmela más ligera, pues algo de fruta, con un yogur, con unos copos de avena, o una tostada con un poquito de aguacate y queso fresco, para que sea un poco más liviano a nivel digestivo, ¿vale? Ya no es en cuanto a nivel calórico, pero sí algo más fácil de digerir, y que te ayude, ¿no? a mejorar esa digestión de la noche anterior y a ir menos copioso a la comida de Navidad. Que al final la comida de Navidad yo creo que es cuando menos comemos, aunque haya bastante, pero donde más nos excedemos yo creo que es la cena de Nochebuena, que es la que coges, ¿no?, con más ganas. Vale. Después llega, evidentemente, Nochebuena, Navidad. Hay gente que celebra el segundo día de Navidad, el 26, atención, también. Yo creo que ahí ya estás ya como más saturado. Más saturado. Y después hay unos días hasta el día 31. Claro, el día 31, el final de año, ¿no? Así vieja, ahí, claro, se produce también una cena copiosa. Yo quería preguntarte, independientemente, ¿no? ¿Qué es aquello novedoso respecto a Navidad? Pues el tema de las uvas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, vamos a ver, como experta nutricionista, ¿comerte 12 uvas en un minuto? O en 10 segundos, o en 12 segundos. Pero es que yo, por ejemplo, tardo bastante, ¿eh? Y tardo 1 minuto, 2 minutos, no me lo como. No me lo como en los 12 segundos, ¿no? Pero eso realmente es un impacto brutal para el organismo. Yo ahora te diría, depende del tamaño, porque si tú coges uvas así de chiquitinas, que al final tienes que ser hábil y seleccionártelas, eres capaz de comértelas porque es como de una normal sacas 4. Pero al final eso
yo creo que es un hábito adquirido, ¿no? Forma parte de nuestra festividad y yo creo que hoy por hoy casi nadie es capaz de comérselas tan rápido o a lo mejor las meten en boca y luego las tiran porque no puedes. Además es que te encuentras como más empachado y yo creo que el que las consume es porque se las selecciona, que son chiquitinas. Vale, y se quitan las pepitas. Hombre, eso por supuesto. Porque si te las comes con pepitas... Eso por supuesto. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, pues en los peques suelen ponerles o lacasitos o gominolas o tal. Pues bueno, quizás a lo mejor ahí deberíamos cambiar también esa tradición y también lo podemos hacer con los nenes, pues con arándanos o incluso partirlos. Con arándanos me parece muy interesante. Claro, porque son también muy dulcecitos, gustosos, tienen un tamaño que está muy bien. Lo que pasa es que cuando son más chiquitines, menores de 5 añitos, no, por el riesgo de que pueda haber un atragantamiento o una broncoaspiración, ¿vale? Que sí que habría que partirlo en cuartos. Ajá. Muy bien, pues ya para resumir todos los tips que nos has ido comentando, sería sobre todo evitar, ¿no? Que sea comidas copiosas, beber mucha agua, ¿no? Planificarte. Porque al final las comidas copiosas van implícitas en las fiestas. Es planificarte y organizarte para comer en función a lo que realmente debemos para evitar tener sobras y que vayas con el hambre tuya habitual. Ajá. Ese es el mejor consejo. Fantástico, pues un auténtico placer, Paula March, un auténtico placer, nutricionista. Muchas gracias. Como siempre, que nos yo creo que desde casa han ido tomando conciencia de lo que se avecina y tomando conciencia de cuáles son las recomendaciones que nos has lanzado. Muchísimas gracias. Gracias Paula. a vosotros.